Ok, entonces sean bienvenidos a una clase más de matemática. Por acá yo tengo lo que es ya el esquema de la clase trazada. Vamos a colocar la fecha, por favor, la fecha de este día. Había un tema que estuvimos trabajando anteriormente y era la suma de los ángulos externos o internos, si no recuerdo mal, de los paralelogramos o cuadriláteros o polígonos. Creo que entre esos tres es el concepto, pero ya lo vamos a verificar. Ángulos externos de un polígono. Pues sí, los ángulos externos de un polígono. Ese era el tema sobre el cual estuvimos trabajando la semana pasada, o la última, bueno, durante esta semana en la última clase o en la penúltima clase. Y ahora vamos a dar paso a unos ejemplos. Entonces me escriben la fecha, escriban continuación y iniciamos con the example number one. Con el ejemplo número 1. Comentarles, jóvenes, que me han sorprendido porque, bueno, en la cuestión del periodo y en la entrega de actividades, ahora voy a hacer una revisión nueva porque dije, quizás me equivoqué yo o será que revisé mal. Hay algunos jóvenes que me han sorprendido porque me han dejado la materia. Y son jóvenes que iban muy bien en el segundo y en el primer periodo, pero en la actualidad, bueno, para este tercer periodo me dejaron materia, ¿sí? Entonces son a lo sumo ocho jóvenes, de los cuales voy a volver a hacer la revisión y si no hay actividades entregadas en la plataforma, pues va a ser válido que entren al periodo de recuperación. La recuperación ya la tengo planificada, ahí se darán cuenta qué es lo que van a realizar. Lo único que les pediré más adelante, ya cuando esté elaborado el horario de recuperación, es que tengan a la mano tanto su libro de primer trimestre como de segundo trimestre. Esas dos cosas nada más. Así que escriban este ejemplo, por favor. Se nos pide calcular el valor del ángulo faltante. Es decir, que dentro de esta representación geométrica, que son segmentos, bueno, rectas que se cortan en un punto en específico y estas en sí generan ángulos y segmentos, pues aquí vamos a trabajar con los ángulos. Vamos a tener que encontrar el ángulo A. Perdón, el ángulo alfa es. El ángulo alfa está expresando un ángulo externo y aparte de ello está expresando, bueno, el ángulo alfa es una letra griega del alfabeto que se utiliza para expresar ángulos. Eso quise decir con la otra cosa que estaba expresando, el ángulo alfa. ¿Lo copiaron? Copien la figura, por favor, la forma. Copy, please. Estos ejemplos o ejercicios los pueden encontrar en la página 115 de su libro de texto. Es el ejercicio número 13. Cuando finalicen de copiarlo, me dicen, me informan y con gusto yo les... Bueno, voy a iniciar con la explicación. ¿Terminamos? Ok, bien. Entonces vamos a proceder a determinar
el ángulo faltante. Para ello, hay varias formas de cómo proceder, ¿saben? Hay múltiples formas de cómo proceder, pero voy a retomar eh, cada uno de los ángulos externos. Anteriormente, estuve en la clase anterior, estuvimos viendo que la suma de los ángulos externos de todo polígono es igual a un dato, es un número. ¿Quién se recuerda? ¿Quién me puede decir cuál es el dato que se considera como o cuál es el valor de la suma de los ángulos internos de cualquier polígono? No sé. 180. 180 es la suma. 360. Muy bien, 360, exactamente. 360 grados siempre será la suma de los ángulos externos de cualquier polígono. ¿De acuerdo? Es decir, que independientemente cuántos lados tenga este polígono, pueden ser 5 lados, 6 lados, 7 lados, 9 lados, 11 lados, 1000 lados, de hecho, no importa cuántos lados tenga el polígono, siempre la suma de sus ángulos externos debe de dar de resultado 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esa información, paso a retomar cada uno de los ángulos externos que representa esta figura. Y vamos a nombrar polígono, perdón, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. He nombrado cada uno de los ángulos externos de tal manera que podamos identificarlos de esa forma y cada uno de esos ángulos tienen sus medidas. Entonces, si la suma de los 4 ángulos externos de este polígono, ¿cuántos lados tiene este polígono, chicos? ¿Cuántos lados tiene? 4. Entonces, la suma de este polígono de 4, perdón, la suma de los ángulos externos de este polígono de 4 lados debe dar de resultado 360, ¿verdad? Entonces, representación de ángulos. Este símbolo que voy a escribir acá expresa simbólicamente lo que es un ángulo. Por ejemplo, si yo me refiero al ángulo 1, ¿qué voy a escribir? Ángulo 1 más ángulo 2 más, es la señal, ¿sí? Más ángulo 3 Chicos, ¿pueden visualizar lo que estoy haciendo? No, ¿verdad? Más ángulo 4 igual a 360. Vaya, ahora sí, ya está. Bien, ¿qué estoy retomando acá? He dicho que este símbolo que he colocado acá representa un ángulo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4, la suma de esos 4 ángulos será igual a 360 grados. ¿Cómo deducimos eso? Por esta información. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Chicos, se quedó trabado. Ok, ¿puedo continuar? No sé si me escuchan o no me escuchan, jóvenes. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Están almorzando, ok. Ahí van a poder revisar la clase en YouTube, en mi canal, oigan.
Ahí tengo voy a tener la clase grabada por si necesitan apoyo para su examen. Bien, entonces, veamos, vamos a sustituir el valor del ángulo número 1. Ángulo número 1. ¿Cuál es el valor del ángulo número 1? Mire, 60 grados. Entonces, en lugar de escribir otra vez ángulo 1, escribo 60 grados más, ¿cuál es el valor del ángulo 2? 120. Entonces escribo 120 grados más, valor de ángulo 3, 100. Entonces escribo más 100 grados. Perfecto. Más, ¿será que ya conozco el valor del ángulo 4? No, ¿verdad? Entonces, en lugar de escribir el ángulo 4, escribo la letra que representa el ángulo, que en este caso es alfa, igual a 360 grados. Voy a hacer mejor esos números, permítanme, un poco más chicos. Más, igual a 360 grados. Ok. Si se dan cuenta, hay una incógnita, una variable que yo no conozco cuál es su valor y es alfa. Alfa representa entonces el valor del ángulo número 4. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar cada uno de estos datos o ángulos, por decir así. 60 más 120, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? Más 100, 280 grados, más el ángulo alfa igual a 360 grados. Muy bien. ¿Pregunta, dudas hasta el momento? Creo que no. Ok. Entonces, ya hemos hecho la suma de estos tres ángulos, del ángulo 1, 2 y 3. Ahora solo vamos a despejar a alfa para poder así determinar cuál es la medida del ángulo alfa, que es el ángulo faltante. El 280 está sumando de este lado. ¿Qué pasa a hacer al otro lado? A restar. Arrestar. Muy bien, a restar con 360. Entonces, ¿qué nos queda? Alfa igual a el valor de 360 grados menos los 280 grados. Muy bien. Si usted hace esta resta, ¿cuál es el valor que obtiene? 80. Muy bien, 80 grados. Entonces, el ángulo faltante, en este caso, que representa la letra griega alfa, ¿es de cuánto? De 80 grados. Cópiame el proceso, por favor. Ok. Bien, en lo que usted copia, yo regreso en unos minutos. Solo voy a verificar que primero técnico me esté haciendo limpieza, chicos. Ya regreso.
Ya regresé, chicos. Hola. Silent and the next of the class. Después de la clase. 12:40. Mm, ¿De cuánto? Ah, ok. Vale. Ok, chicos, ¿puedo continuar? ¿Perdón? Ah. No, pero es que ese es este. Hola. Hola, Good good afternoon, afternoon, guys. guys. Bien, ¿puedo continuar, chicos? Are you finished? Sí, perfecto. Perfect. Okay. Continue with the another example is the number 2. Copy, please. Copy the example, please. What happened? Ah, okay. Are you ready? Are you ready, guys? Can I continue? Yep or not? Tell me, please. What? Ok, entonces vamos a dar paso a la solución de este ejemplo número 2. Bien, continuamos entonces con este ejemplo. Siempre he de calcular el ángulo faltante, por decir así, pero si se dan cuenta, existen dos ángulos que aparecen como cero. Hay un pequeño error en el libro y habrá que calcular la medida de esos ángulos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Usted, siempre que le suceda este tipo de situación, debe de usar los recursos geométricos necesarios para poder encontrar la medida del ángulo. Yo tengo acá mi transportador y gracias
al transportador o al uso del transportador, voy a poder encontrar la medida del ángulo. Miren, lo voy a colocar de esta forma, porque así voy a poder conocer la abertura de este ángulo. Desde 0 voy hasta acá. 111. Vamos a dejarle aproximadamente 111, ¿sí? A la medida de ese ángulo. Acá serían 111 grados los de este ángulo. Ok. Y en este que sigue por acá, para poder encontrarlo, pues tendríamos que colocarlo de esta forma. Ok. Y ahora medimos el ángulo. Este va en sentido horario desde 0 hasta esta abertura. Serían de 35 grados. Miren, 35 grados. Entonces, por acá voy a escribir los 35 grados. Bien, ahora que ya conocemos la medida real de cada uno de esos ángulos, ¿ya se dieron cuenta que los he colocado? Miren. Ahora que ya conocemos la medida real de cada uno de esos ángulos, por favor escríbaselos ahí exactamente a la figura. Uno es de 110, el de arriba es de 110 y el de abajo es de 35. De tal forma de que hemos encontrado la medida de los ángulos, bueno, falta un ángulo, se dieron cuenta. Para retomar el mismo proceso del ejemplo anterior, yo necesito encontrar este ángulo de acá. Si el ángulo interior a este ángulo de acá es 135, ¿de cuánto será el ángulo exterior? ¿Hola? ¿De cuánto creen que es este ángulo? 135. Tenemos 135. ¿Se recuerdan? Estos son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, su medida siempre será igual a 180 grados. Entonces, retomamos que 180 grados va a ser la medida de estos dos ángulos o la suma de los dos, pero no desconocemos uno de ellos. Ya tenemos 35, restemos a 180 grados 135, por favor. ¿Cuánto nos da? 180 menos 135, ¿cuánto es? 180 menos 135. 180 menos 35. Bueno, 135, perdón. 45. Muy bien. 45 es el dato correcto. 45. Bien, entonces tendríamos 45 grados en este ángulo de acá, exterior. Bien, si se dan cuenta, este polígono posee un lado, posee un lado, 2, 3, 4 y 5 lados, por lo que sus ángulos exteriores también serán ¿cuántos? 5 grados, 5 lados, 5 ángulos exteriores. Entonces, tenemos 1, 30. Voy a contabilizar, igual que la vez pasada, voy a numerar los ángulos. Este es el número 1, este es el ángulo 2, este es el ángulo 3, este es el ángulo 4 y este es el ángulo 5. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Estoy numerando los ángulos. Ángulo 1 es de 30, ángulo 2 es de 45, ángulo 3 es de 111, perdón, ángulo 3 es de 35, ángulo de 4 es de 111 y el ángulo 5 es alfa. ¿Estamos? Aún no aparece, ¿verdad? Es por la señal del internet.
Ok, espero a que aparezcan. Muy bien, ahí está. Tenemos numerado ya los ángulos tal como en la clase, en el ejemplo anterior, y hay uno de ellos que es desconocido. En este caso es el ángulo 5. ¿Qué es lo que hacemos? Recuérdense, ¿qué es lo que hacemos? Se suman todos los ángulos. Muy bien, sumamos todos los ángulos. Ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 más ángulo 4 más ángulo 5. Y esta suma será igual a ¿qué? 360 grados, ¿verdad? Porque son ángulos exteriores. Bien, sustituyendo cada uno de los datos de estos ángulos exteriores, el ángulo 1, ¿cuál es la medida? 30, muy bien. Ángulo 2, 45. Ángulo 3, 35. Ángulo 4, muy bien, 111. 111. Y ángulo 5, alfa. Exactamente, gracias. Más alfa igual a 360 grados. Ahora realicemos la suma de estos cuatro ángulos ya conocidos. 30 más 45 más 35 más 100. 356. Ok. Gracias, Steven. Sería 356 grados más alfa igual a ¿cuánto? 360. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Nos da 356, no son 256. Revise. Revise. 30 más 45 más 35. 30 más 45 más 35 más Ya 110. 111. 221 me da. ¿Cuál es 200? Hágalo así despacio. 30 más 45 más 35 más 111. ¿Cuánto le da? 221. 221. Revise, le da eso. No, es que ese es un ángulo interior. Ajá, solo estamos considerando los ángulos exteriores. Exacto, ahí está la situation. Ok, entonces da 221. Bien, la suma de los cuatro ángulos externos o exteriores ya hemos sumado y nos da 221. Despejemos la variable alfa. ¿Qué podemos hacer a la hora de despejar la variable alfa? ¿O qué necesitamos hacer? Chicos, mandamos a alfa al otro, perdón, mandamos al 221 al otro lado de la igualdad, ¿verdad? ¿A restar o a sumar? A restar, muy bien. Entonces sería 360 grados menos 221 grados. ¿Cuál es el resultado de esta resta? 139. 139. Muy bien, exactamente. Miren, 139. Voy a hacer algo, voy a hacer una comprobación así, geométrica. A ver si nos hemos equivocado o no. Veamos. Quiero ver. Aquí, digamos. Bien, veamos.
Voy a recortar esto y voy a ver si hemos llegado al resultado correcto. ¿De cuánto es? De 121, ¿verdad? Algún dato, bueno, yo creo que porque no está a escala, por esa razón. Bueno, entonces, geométricamente no se podría comprobar, ¿saben? Pero algebraicamente ya lo hemos hecho, ¿sí? El resultado es de 139. ¿Por qué no se puede comprobar geométricamente? ¿Quién me puede decir? Hay algo importante ahí, ¿por qué no? O porque analicen esa situación, ¿por qué no se podrá? A ver, chicos, ¿por qué creen que no se podrá? Porque no está escala, ¿sí? Estoy asumiendo de que bueno, que cada uno de los ángulos son correctos. Tendría que medirlos y verificar si tienen la medida que dicen. Y si no, pues geométricamente ahí tendríamos que hacer el cambio, ¿sí? Bien, pregunta, dudas. ¿Perdón? Dígales que ya casi finalizó la clase, ¿sí? Entonces, chicos, ¿tendrán alguna duda o pregunta con el proceso? Jóvenes, are you sure? And the next week, do you have a quiz with the topic? ¿Quién me puede traducir lo que dije? In the next week, do you have a topic? Do you have a quiz, sorry? ¿Ah? ¿Quién me puede traducir? En la siguiente semana tenemos un examen. Yes, thank you. La próxima semana tienen quiz, examen de de estos procesos que acabamos de ver. Profe, ¿por qué? They're individual, on individual. The quiz is individual. No couples, no trios. Individual. Ay, profe. Ok, entonces por eso pregunto, ¿está claro? Is that correct? Do you have questions? Hay que llevar el transportador, profe. Yep, yep. Y su calculadora por cualquier cosa. Si no sabe sumar 2 más 1, pues ya traiga la calculadora y la utiliza, por Ay, favor. profe. ¿Quién no sabe sumar eso? I don't know. Ok, nos quedamos hasta acá entonces, chicos. Si ya me copió el ejemplo, excelente. Y si no, hágalo, por favor. Son las 12:40, nos quedamos hasta acá, ¿sí? Bien, nos vemos en la próxima semana. Si quieres repasar para el examen, va a estar el video de la clase en la plataforma, ¿sí? Ahí en la plataforma del aula hispano va a estar, ¿sí? ¿De acuerdo? Así que, see you in the next class.